La Voz de América presenta. Lula prepara su regreso a Planalto tras vencer a Bolsonaro, el primer presidente brasileño que no logra reelegirse. Alerta en Estados Unidos por alta incidencia del virus sincitial cuando se aproxima la temporada invernal. Además, aumentan las acciones intimidatorias contra la prensa libre, revela el más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y la Casa Blanca celebra la fiesta del Halloween, una tradición de más de 60 años. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Iniciamos esta misión con la disputada segunda vuelta que se vivió en Brasil este domingo. Luis Ignacio Lula da Silva fue electo presidente por tercera vez, pero el mandatario actual, Jair Bolsonaro, aún no admite su derrota, tal como nos reporta Edgar Maciel desde Sao Paulo. Tan pronto la votación terminó en Brasil, a las 5 de la tarde del domingo, una tensión tomó el país. Fue una elección muy disputada, una diferencia de apenas 2 millones de votantes entre los dos candidatos. Con 50.9% de los votos totales, Lula se tornó el nuevo presidente de Brasil. Una multitud salió a las calles de São Paulo para celebrar. La Avenida Paulista, la más importante de la ciudad, quedó llena de millares de personas. Espero que sea el gobierno el que una al país de las políticas públicas. Una seguidora de Bolsonaro lamentó el resultado. Voté por Bolsonaro, pero creo que perdió las elecciones porque dijo mucho sobre la pandemia que perjudicó a los brasileños. Él no podría haberlo hecho. Después de la victoria, Lula se dirigió a la nación. Afirmó que buscará la unión en un país que está polarizado después de la dura contienda electoral con Bolsonaro. A partir del 1 de enero de 2023, gobernaré para 215 millones de brasileños y no solo para los que votaron por mí. No hay dos Brasiles, somos un solo país, un solo pueblo, una gran nación. Los líderes mundiales han felicitado a Lula por su victoria, al igual que el presidente estadounidense Joe Biden, que calificó las elecciones de justas y confiables y dijo que esperaba trabajar con el nuevo presidente para mantener la cooperación entre los dos países. Ahora Lula tendrá 2 meses para armar su futuro gobierno. Tomará posesión en el 1 de enero de 2023. Edgar Maciel, São Paulo, Voz de América. Justamente el presidente Biden llamó hoy al mandatario electo Luis Ignacio Lula da Silva para felicitarlo. Durante la llamada, Biden elogió la fortaleza de las instituciones democráticas brasileñas tras las elecciones del fin de semana y se comprometieron a continuar trabajando para abordar desafíos comunes. En más noticias, el Departamento de Justicia presentó este lunes 2 cargos ante un tribunal federal contra David DePape, presunto agresor del esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. DePape se encuentra recluido en una cárcel de San Francisco después de que lo arrestaran como sospechoso de intento de asesinato, asalto con un arma mortal, abuso de ancianos, agresión, robo, amenazas a un funcionario público o familiar y otros delitos graves. La policía no ha dicho cuál fue el móvil del crimen, pero el hecho avivó los temores sobre la violencia política en Estados Unidos. Y seguimos con la información. El aumento de contagios de virus respiratorio sincitial, que puede ser mortal y para el que todavía no hay vacuna, preocupa a los expertos. Nos enlazamos con Ángela González, quien se encuentra en Nueva York. Ángela, ¿quiénes están en mayor riesgo de contraer este virus? Yasmín, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el virus sincitial causa 14.000 muertes en personas mayores de 65 años y 300 muertes en niños menores de 5 años cada año. Estos grupos, sumados también a las de las mujeres embarazadas y también a las personas inmunodeprimidas, conforman los grupos que enfrentan mayor riesgo ante esta amenaza, no solo de este virus, sino también del COVID-19 y de la influenza. Con el levantamiento de las restricciones de bioseguridad y la socialización en pleno apogeo, un aumento pronosticado de casos de COVID-19 para el invierno está a punto de colisionar con una temporada de influenza temprana.
y un tercer virus, el RSV o respiratorio sincitial, que puede ser mortal y para el que no existe vacuna. Durante la pandemia la gente se estaba cuidando, usando máscaras, no había la oportunidad de infectarnos contra este virus y ahora no hay esa inmunidad. Con síntomas similares difíciles de diferenciar, pero que pueden desarrollar bronquitis y pulmonía. Yo creo que el síntoma que indica RSV es la cantidad de flema y dificultad en respirar que muchos pacientes tienen. Estos 3 virus juntos podrían enfermar a millones de personas y colapsar los hospitales, advierten los expertos en salud, por lo que la recomendación es recibir las vacunas disponibles. Si nos protegemos contra la gripe y contra coronavirus con esas vacunas, nos vamos a proteger porque vamos a tener menos chances de tener esas infecciones. Al igual que volver a las normas de bioseguridad. Bueno, pues con la vacuna y las máscaras, ¿no? La mascarilla y lavarse las manos y el alcohol gel, con eso, porque entonces no podemos bajar la guardia, ¿no? Varios laboratorios como Pfizer y Moderna se encuentran en su fase final de producción de lo que sería la primera vacuna en Estados Unidos contra el virus sincitial y se espera que la tengan aprobada para el próximo otoño. Yasmín. Gracias, Ángela. Y ahora nos vamos con información de Europa del Este porque Rusia suspendió su participación en el acuerdo que permitía movilizar cereales y fertilizantes ucranianos en el Mar Negro. Celia Mendoza está en Naciones Unidas con lo más reciente. Celia, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión tanto a corto como a largo plazo, pero también para el resto del mundo? Definitivamente, y de acuerdo a lo que pudimos escuchar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante esta jornada, podría llevar a un incremento en los precios de los cereales, pero al mismo tiempo a más pobreza y hambruna. Una de las situaciones más complicadas también sería lo que pueda suceder dentro del Mar Negro, mientras Naciones Unidas asegura que continuará movilizando estas embarcaciones. La seguridad alimentaria del planeta está nuevamente en riesgo luego de que este fin de semana Rusia reanudó su bloqueo de las exportaciones de cereales desde los puertos ucranianos, dejando atrás el acuerdo mediado por Naciones Unidas. Es realmente indignante. Eso va a aumentar el hambre. No hay razón para que lo hagan, pero siempre están buscando alguna justificación para poder decir que la razón por la que están haciendo algo indignante es porque Occidente los obligó. Y eso es simplemente una tontería. No hay ningún mérito en lo que están haciendo. La ONU negoció el acuerdo y debe respetarse. Martin Griffiths, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y Emergencias, se pronunció este lunes ante el Consejo de Seguridad. Insistimos, como lo hemos hecho todo el tiempo, en que las exportaciones de estos dos proveedores, Ucrania y Rusia, son vitales. Necesitamos exportaciones sin trabas de ambos. Griffiths llamó a los miembros de la ONU a respaldar el acuerdo firmado a finales de julio, mediante el cual se ha logrado exportar más de 9 millones de toneladas de cereales y otros productos alimentarios desde el Mar Negro. Rusia, sin prueba alguna, aseguró que este corredor humanitario fue usado de manera irregular. No queremos que Kiev prepare otros actos de terror con el apoyo de sus patrocinadores occidentales, por lo que nos vimos obligados a suspender la implementación de esta iniciativa el 29 de octubre por un periodo de tiempo indeterminado. Griffiths afirmó que las partes que firmaron este acuerdo tienen que cumplirlo y agregó que no habría ningún tipo de medida que no pudiera permitir que ellos sigan movilizando los granos y los cereales en esta zona. Mientras tanto, Rusia indicó que ellos tienen la disponibilidad de vender este tipo de cereales a un precio asequible e indicó que estarían entregando 500,000 toneladas a países pobres. Gracias por este reporte, Celia. Y un preocupante y franco retroceso de la libertad de prensa en las Américas es la conclusión a la que llegó la Sociedad Interamericana de Prensa en su 78ª Asamblea General. Natalie Salas Buitero tiene los detalles desde Madrid. Culminó la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa y en su informe final resaltó las acciones intimidatorias en contra de la prensa libre, detenciones, exilios obligados y asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios, esto como marcas constantes de la prensa en las Américas. Destaca además los 11 homicidios de periodistas y trabajadores de los medios que ocurrieron en México desde el pasado mes de abril, sin que las autoridades hayan esclarecido aún algunos de estos casos.
casos. En la misma lista está Colombia y Haití, que resaltan con 3 muertes de periodistas cada uno, Ecuador y Honduras con 2 y un caso registrado en Estados Unidos, Paraguay, Brasil y Chile, respectivamente, esto para un total de 25 homicidios. Casos relevantes en el hemisferio, bueno, Venezuela, Cuba, Nicaragua, que volvieron a ser calificados como países sin libertad de expresión alguna, de acuerdo con el índice de Chapultepec, que es un barómetro que mide diversas variables de la situación de la prensa. Venezuela llama una atención de forma particular, no solo por ser una nación fuente de miles de exiliados, sino que el gobierno de Nicolás Maduro intensificó sus acciones contra la prensa con el cierre de 41 emisoras de radio en el último año y el bloqueo de sitios de internet de medios nacionales e internacionales. Finalmente, la Sociedad Interamericana de Prensa ha renovado su directiva y la presidencia fue asumida por el periodista del diario The New York Times, Michael Greenspan, quien se va a desempeñar en el cargo por el lapso de un año. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Madrid. La policía india arrestó este lunes a 9 personas en relación a la investigación por el derrumbe de un puente peatonal en el que murieron al menos 134 personas, entre ellos muchos niños. Entre los arrestados se encuentran empleados de balotería y contratistas. Funcionarios locales dijeron a Reuters que Oreva, una empresa fabricante de relojes y artículos electrónicos que operaba el puente, no había informado a las autoridades que el puente sería reabierto. Y hablamos de otra tragedia, esta vez en Seúl. La policía informó este lunes que ha identificado 153 de los 154 muertos que dejó la mortal estampida de este sábado durante las festividades de Halloween. Un equipo de policías y expertos forenses llegó al barrio Itaewon para investigar las causas de lo que ha sido catalogado como uno de los peores desastres del país. El número de muertos podría aumentar según las autoridades porque 33 de los 149 heridos están en grave estado de salud. Los invitamos a que se queden con nosotros porque cuando volvamos les explicamos lo que está en juego para los estados estadounidenses en las elecciones de medio término. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Cuando se aproximan las elecciones de medio término en Estados Unidos, expertos y activistas piden prestar atención especial a las contiendas estatales porque allí podrían surgir leyes que regirán futuras elecciones presidenciales. Carolina Valladares nos explica.
Desde senador de Estados Unidos hasta gobernador, fiscal general o secretario de Estado. Este 8 de noviembre, Estados Unidos acude a las urnas con varios temas candentes, como el derecho al voto. Leyes recientes adoptadas por gobiernos conservadores en algunos estados han creado verdaderas batallas políticas entre republicanos y demócratas. Los estados donde hay una mayoría conservadora en la legislación son los estados que más esfuerzos están haciendo para cambiar las reglas de votación. Pero ¿quién está a cargo de supervisar la integridad del derecho al voto y facilitar a los ciudadanos el ejercicio libre de este derecho en un país federal como Estados Unidos? Cuando hablamos de establecer reglas y procedimientos especialmente para las elecciones, las legislaturas estatales en realidad juegan el papel predominante. Contiendas electorales menos llamativas y costosas que las federales, pero que según los expertos de ellas depende que se rediseñen las leyes electorales de cara a las presidenciales de 2024. También afecta la forma en que se pueden llevar a cabo las elecciones futuras, porque esos son los individuos que tienen la autoridad principal para establecer esas reglas y procedimientos electorales. Mientras tanto, Arizona, Texas y Georgia, todos ellos en manos republicanas, han introducido nuevas leyes electorales desde las elecciones de 2020. Y si bien algunos expertos opinan que era un paso necesario, se debieron francamente a la confusión que surgió de esas elecciones. Otros consideran que las nuevas legislaciones están orientadas a suprimir el acceso al voto de determinados segmentos de la población. Lo que están haciendo es básicamente hacerlo más difícil para estos grupos vulnerables. Disputas que en muchos casos terminan en las cortes estatales. En Georgia, el pasado mes de octubre, un juez federal emitió un fallo en contra del grupo de derechos electorales Fair Fight Action, que había denunciado las disposiciones de voto en ausencia, la supervisión de las listas de votantes y la ley de coincidencia exacta que exige que el nombre de un votante en su solicitud de votante sea idéntico a su identificación gubernamental, incluso en el caso de guiones y tildes. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. A día de hoy, 28 estados en Estados Unidos tienen un gobernador republicano y 22 están siendo liderados por un demócrata. Los comicios del 8 de noviembre podrían cambiar ese panorama. Alex Segura con el reporte. Los comicios estadounidenses del 8 de noviembre tendrán un gran impacto en el rumbo de la nación. Además de las elecciones para escoger representantes en ambas cámaras del Congreso Federal, también estarán en juego 36 gobernaturas, incluyendo estados como California, Texas, Georgia y Florida. Pienso que a nivel estatal, esta es mi opinión, para mí son más importantes porque son leyes que me van a afectar más a mí directamente como ciudadana, por ejemplo, de California. Mi familia vemos ciertos temas un poquito más de cerca porque tenemos 2 hijos. Esta sensación llevó también a Eglé Fernández a tomar la decisión de votar por primera vez en unas elecciones que no sean las presidenciales. Yo creo que ha habido un despertar últimamente de no votar solamente por la parte presidencial, sino en la parte también de que nos están llevando el voto a nivel interno. La realidad es que los estados y por ende los gobernadores tendrán un gran poder de decisión en temas como el derecho al aborto, que fue derogado recientemente por el Tribunal Supremo. Puede que no lo veamos en todos los estados que están celebrando elecciones, pero hay más mujeres que están recurriendo a registrarse, lo que es un buen indicio de que acudirán a votar en noviembre. Más allá del acceso al aborto, el sistema federal del gobierno de Estados Unidos confía a los estados importantes poderes como la construcción de carreteras, la financiación de escuelas y el mantenimiento de las fuerzas policiales. Alex Segura, Los Ángeles, Voz de América. Hacemos una breve pausa y volvemos en minutos con más información. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Varados en México se encuentran miles de migrantes venezolanos. Javier Egar nos tiene lo más reciente. Las ciudades mexicanas a lo largo de la frontera con Estados Unidos se encuentran atestadas de migrantes que huyeron de las crisis política y económica que enfrenta Venezuela. Dejé a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, mi padre, mi madre y pensando en un mejor futuro. Su objetivo era cruzar el río Bravo para entregarse a las autoridades estadounidenses e iniciar su solicitud de asilo. No, yo no me he podido entregar porque me dijeron que no me entregara porque me recortaba a Tapachula y eso es lo que no queremos, ¿sí me entienden? A partir del 12 de octubre, los venezolanos que busquen ingresar a Estados Unidos deberán cumplir ciertos requisitos. De no hacerlo, son deportados de manera automática a territorio mexicano. Nos ocupa desde luego la atención humanitaria, el desarrollo de mecanismos de inclusión social, inclusión productiva, atención a quienes son más vulnerables en todo caso. Tras las nuevas disposiciones, los venezolanos han quedado varados en distintas ciudades de México. Organizaciones civiles exigen al gobierno apoyo para atenderlos. Solicitar refugio en México hoy se ha convertido en una cárcel, porque en el estado que soliciten refugio no pueden moverse de ese estado. La Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados informó que el número de solicitantes venezolanos pasó de 7.600 en 2019 a casi 9.000 en septiembre de 2022, un aumento exponencial a las solicitudes entregadas por centroamericanos y caribeños. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Empezó la cuenta regresiva para las elecciones municipales de Nicaragua, que se realizarán este domingo 6 de noviembre para elegir 153 gobiernos locales. Donaldo Hernández nos comparte la lectura de algunos analistas. Este domingo, más de 3 millones de nicaragüenses están habilitados por el Consejo Supremo Electoral para participar de las elecciones municipales, los segundos comicios más importantes del país después de las elecciones presidenciales. Para el investigador de estudios latinoamericanos, Evan Ellis, los comicios carecen de legitimidad porque no participará la oposición. Bueno, realmente yo creo que ya hace tiempo ya se acabó la democracia en Nicaragua. O sea, para los que tenían duda, o sea, las elecciones fraudulentas en noviembre de 2021 fue solo una gran ilustración, especialmente cuando hizo ilegal básicamente todos los partidos de la oposición. Ellis considera que en la práctica Nicaragua tiene un modelo de partido único, opinión que respalda el exdiputado opositor Eliseo Núñez. Ya somos un modelo de partido hegemónico y la pregunta es ¿cuándo se va a convertir en un partido único? Pero hacia ahí va. Ambos consideran que muchos de los potenciales candidatos a las alcaldías están entre los más de 200 presos políticos. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral afirma que la votación del domingo es democrática. Seguimos asegurando las mejores condiciones en estas elecciones soberanas municipales 2022. La oposición, por su parte, ha llamado a sus seguidores a no participar de los comicios municipales. Donaldo Hernández, Voz de América. Regresamos en breve con la celebración de Halloween que realiza hoy la Casa Blanca. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La Casa Blanca celebra una vez más, como lo hace desde hace 60 años, la tradicional fiesta de Halloween. La mansión presidencial tiene una historia alegre y sombría sobre esta popular celebración, como nos cuenta Jorge Agobián. Dulce o trato. La familia Biden continuó la tradicional celebración del día de Halloween en la Casa Blanca y pasó a los archivos de la historia. Una historia que inició el presidente Kennedy en 1963. Principalmente como un testimonio de que los Kennedy tenían dos hijos pequeños, Caroline y John Jr., así que ese es realmente el comienzo de la tradición de dulce o trato, y luego comenzó a haber más y más fiestas a lo largo de los años. Sarah Flink, de la Asociación de Historia de la Casa Blanca, nos contó que cada familia presidencial le ha dado su propio toque a la celebración. Realmente solo depende del año y de la primera familia, y también de si el presidente y la primera dama tienen o no hijos pequeños. Pero para los residentes de la casa más famosa de Estados Unidos no solo es fiesta, sobre todo cuando cae la noche. Los testimonios de expresidentes y primeras damas dan cuenta que en la Casa Blanca pasan cosas extrañas. La pareja Obama, por ejemplo, asegura que se oyen sonidos raros, y el expresidente Reagan contó públicamente sus experiencias fantasmales. Algunas personas dicen que la Casa Blanca es la casa más embrujada de Estados Unidos, y ciertamente la gran cantidad de cuentos que tenemos a lo largo de la historia de avistamientos de presidentes y sus visitantes, ciertamente parece que así sea el caso. La historia popular contada por trabajadores de la residencia señala la presencia del espíritu de Abraham Lincoln, una leyenda que ha pasado de generación en generación. Una de las cosas que creo que mucha gente no sabe sobre el fantasma del presidente Lincoln es que la historia realmente parece tener su origen en un miembro del personal de la Casa Blanca llamado Jerry Smith. Él afirmó que veía tarde en la noche el fantasma del presidente Lincoln, ya sabes, mirando sombríamente hacia abajo, sintiéndose triste, caminando sobre las escaleras. Solo quienes han vivido en esta casa pueden dar fe. ¿Quién sabe? Eso sí, la celebración de Halloween aquí para nada es escalofriante. Más bien es el momento más dulce del año. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. Y este fin de semana México comenzó a conmemorar el Día de los Muertos. Esqueletos gigantes bailaron por las calles de Ciudad de México como parte de un colorido desfile a lo largo de casi 5 kilómetros por el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo en el centro de la capital mexicana. Cientos de actores, bailarines y acróbatas se unieron con trajes regionales y carrozas gigantes. Como es tradición, se espera que cientos de familias lleven música, bebidas y otras ofrendas a las tumbas de sus seres queridos. Feliz Halloween para todos. Nos vemos mañana.